Cada día era igual. Me despertaba en el callejón, buscando qué comer entre la basura de los restaurantes. Las noches eran lo peor, cuando el frío de la ciudad se colaba por cada grieta de mis harapos. Era difícil creer que alguna vez tuve una familia. Todo lo que amaba había sido arrebatado de mí, mi esposa, mis hijos, mi honor. Todo destruido después de que me atreví a denunciar la corrupción de mi comandante. Caminaba sin rumbo fijo cuando escuché un grito. Una adolescente estaba siendo arrastrada a una furgoneta. El sonido de su miedo me golpeó como una bofetada. Recordé a mi hija, su risa, y un fuego que creía extinto se encendió dentro de mí. No dudé. Corrí hacia los hombres, golpeando al primero con la fuerza que aún me quedaba de mis días de entrenamiento. Mi cuerpo recordaba lo que había olvidado. Los golpes precisos, el dolor controlado. Derribé al segundo con una llave de estrangulamiento y desarmé al tercero, disparándole en la pierna antes de que pudiera reaccionar. Con los secuestradores incapacitados, tomé a la chica y huimos. Me contó que estos hombres la querían por razones que nunca se atrevería a decir en voz alta. Decidí ayudarla a escapar. La noche había caído sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de sombras y luces lejanas. En un callejón estrecho, donde la mayoría solo veía oscuridad y desesperanza, Sofía, una chica con apenas 17 años de tez blanca y ojos perlados junto a una belleza mágica, se encontraba sentada junto a Julián, un vagabundo que una vez fue soldado. Sofía miraba a Julián con ojos llenos de gratitud, pero también de una tristeza profunda que solo una vida de abandono podía generar. He escuchado que para calmar los nervios es de gran ayuda el hablar, así que, cuando tenía 7 años, perdí a mis padres en un accidente de coche. Su voz era suave, pero el peso de sus palabras resonaba en el silencio. Desde entonces, he vivido en casas de acogida, pero nunca encajé. Siempre he soñado con encontrar un lugar donde sea bienvenida, donde no me sienta invisible. Sueño con ser alguien. Continuó Sofía, su mirada perdida en el cielo estrellado con una expresión melancólica. Julián, que estaba acostumbrado a sobrevivir en las sombras, escuchaba en silencio. Su propia vida había sido marcada por la traición, el dolor y la pérdida. Había sido dado de baja con deshonor tras haber denunciado a su corrupto comandante, y desde entonces, la vida no había sido más que una sucesión de días grises. Pero ver a Sofía, tan joven e inocente, le hacía sentir algo que creía perdido, un sentido de propósito. Sueño con ser alguien, continuó Sofía, su mirada perdida en el cielo estrellado con una expresión melancólica. No quiero pasar la vida escondiéndome, huyendo de gente como los que intentaron capturarme hoy. Julián asintió, sus ojos oscuros reflejando el dolor de sus propias vivencias. Le recordaba a su hija, que también había soñado con un futuro brillante, antes de que todo se derrumbara. Él quería decirle a Sofía que todo estaría bien, pero sabía que no podía mentirle. El mundo era cruel, especialmente para gente como ellos. De repente, un crujido en el callejón interrumpió su conversación. Julián se levantó de inmediato, instintivamente poniéndose en posición defensiva. El entrenamiento nunca lo había abandonado, incluso después de tantos años en la calle. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, el miedo asomando en su voz. Antes de que Julián pudiera responder, las sombras alrededor del callejón se agitaron, y de entre ellas surgieron 6 figuras armadas y enmascaradas. Mercenarios letales, entrenados para matar sin piedad, y claramente enviados para terminar lo que el grupo del crimen organizado no había podido. Al suelo, gritó Julián mientras empujaba a Sofía hacia una esquina detrás de un contenedor de basura. Los mercenarios se movían con precisión, como lobos acechando a su presa.
Sabían a quién habían venido a buscar. Julián reconoció sus movimientos. Eran caiviles, entrenados en las mismas técnicas que él conocía. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando la situación. Estaban superados en número y él solo tenía un viejo cuchillo que llevaba para defensa, mientras los mercenarios estaban armados hasta los dientes. No hay escapatoria, Julián. Dijo uno de los caiviles, avanzando con una sonrisa arrogante. Nos han pagado bien. Haré que desees jamás haber nacido, pero no te preocupes, solo vamos a usar los cuchillos para hacerlo más divertido. La noche caía sobre el destartalado edificio abandonado que Julián había elegido como refugio para él y Sofía, la joven que había salvado de las garras de una red de trata. Sabía que el crimen organizado no se daría por vencido tan fácilmente, y que tarde o temprano vendrían por ella, y por él. El precio por su vida era alto, y la joven valía aún más, al haber sido marcada como un tesoro para algún dictador. La brisa helada soplaba por los huecos de las ventanas rotas mientras Julián miraba a Sofía con seriedad, su rostro endurecido por los años de combate y dolor. Había hecho todo lo que pudo por protegerla, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Vienen por nosotros, dijo Julián en un susurro, mientras revisaba su viejo cuchillo militar y la única pistola que le quedaba con 3 balas. Cuando empiece, tienes que correr. No mires atrás. Sofía, con los ojos llenos de miedo y una determinación naciente, asintió, pero no pudo evitar preguntar. ¿Y tú qué harás? Julián no respondió, solo pensaba en si podía detenerlos el tiempo suficiente. Ella tendría una oportunidad. El plan era simple, morir luchando para que ella pudiera vivir. Los 6 caiviles, hombres entrenados para el asesinato y la guerra, aparecieron como sombras entre las ruinas, cada uno moviéndose con la precisión de un cazador acechando a su presa. Julián, aunque viejo y cansado, aún tenía el instinto. Sintió el cambio en el aire y sus músculos se tensaron, listos para la batalla. Uno de ellos rompió la puerta principal con una patada brutal, mientras otro entraba por una ventana rota. En segundos, el espacio estaba lleno de peligro. ¡Corre!, gritó Julián a Sofía, empujándola hacia la parte trasera del edificio. Mientras ella corría hacia la única salida que había preparado, el primer caivil se abalanzó sobre Julián con un machete. Julián se agachó justo a tiempo, el machete cortando el aire por encima de su cabeza. En un rápido movimiento, lo golpeó en el estómago con su rodilla y, con un giro mortal, clavó su cuchillo en el cuello del mercenario. Sangre brotó mientras el hombre caía al suelo, asfixiándose, con una expresión de horror única. No había tiempo para pensar. El segundo mercenario abrió fuego, y Julián sintió el dolor agudo cuando una bala lo alcanzó en el hombro. Gritando de dolor, se lanzó a cubrirse detrás de un pilar derruido. Su respiración era rápida y entrecortada, pero sus años de combate lo mantenían concentrado. 2 de los mercenarios se acercaron disparando. Julián salió de su cobertura de forma inesperada, lanzándose hacia ellos como una bestia herida. Disparó 2 veces, su puntería aún impecable. La primera bala alcanzó al segundo caivil en la cabeza, haciéndolo caer de inmediato. La segunda bala impactó en el pecho del tercer hombre, quien cayó al suelo con un llanto desgarrador diciendo no puedo morir. Clara, perdóname. Pero Julián, estando herido, solo se mantenía en silencio. Sabía que no podía ganar una guerra contra el tiempo. Su hombro sangraba profusamente, y cada movimiento le costaba un esfuerzo descomunal. Sin embargo, no se detendría. El cuarto y quinto caivil avanzaron juntos, con cuchillos y machetes, sabiendo que Julián estaba cerca de su límite. El primero intentó apuñalarlo por el flanco, pero Julián, aún con reflejos rápidos, desvió el ataque y rompió el brazo del mercenario, lanzándolo contra una pared. El quinto lo golpeó en las costillas con una brutalidad feroz, y Julián sintió que algo en su interior se rompía. Pero a pesar del dolor, reaccionó instintivamente.
hundiendo su cuchillo en el pecho del agresor, quien cayó de rodillas, boqueando por aire antes de desplomarse. Su rostro solo expresaba sorpresa. Solo quedaba uno, el último Kaibil, el líder del grupo. Lo miraba con una sonrisa sádica. Aún sostenía su rifle de asalto, sabiendo que Julián estaba agotado, herido y sin municiones. No tienes oportunidad, viejo, voy a hacerte sufrir, dijo el líder con desdén, caminando lentamente hacia él, apuntando el arma a su cabeza. Julián, respirando con dificultad, no le respondió. Sabía que su tiempo había llegado, pero también sabía que Sofía estaba lejos. Lo único que importaba era que ella había escapado. Luchando por mantenerse de pie, arrojó un objeto extraño hacia el líder con su última fuerza. El mercenario, al ver que era eso, notó que era el anillo de una granada, haciéndolo gritar de rabia. maldito bastardo, Rugió el líder, disparando una ráfaga al abdomen de Julián. El impacto lo hizo caer de espaldas al suelo. Todo comenzó a desvanecerse mientras la sangre empapaba su ropa. El dolor era insoportable. Con la vista nublada, sonrió débilmente. Había ganado. Sofía había escapado. Con su último aliento, murmuró: ¿Estás a salvo? Mis ojos se cierran, pienso en mi familia, sabiendo que finalmente podría reunirme con ellos. Un sonido fuerte se había escuchado repentinamente. Una explosión generó el derrumbamiento del viejo edificio. Sofía, escondida entre los escombros lejanos, lloraba por el sacrificio de aquel extraño que le había salvado la vida. Años después, Sofía estaba sentada en una silla en el porche de una pequeña casa en el campo esperando a que su esposo llegara de su trabajo, mientras a su lado, un niño pequeño de unos 6 años, repentinamente le dio un abrazo y beso. Mirándola con ojos curiosos, le preguntaba nuevamente la historia de aquel hombre que le había salvado la vida. Mamá, ¿cómo era él? Era valiente, fuerte, y nunca dejó de luchar por lo que era justo, respondió Sofía, su voz teñida de nostalgia. Dio su vida para que yo pudiera tener una. Por eso te llamé Julián, en su honor. El niño, sonriendo, corrió hacia el patio mientras hinchaba su pecho, fanfarroneando por el hecho de llevar el nombre de aquel que había salvado a su madre, mientras una sonrisa maternal se dibuja en la cara de su madre. Luego, mirando al cielo, dio las gracias por haber escuchado sus oraciones y deseando que Julián esté con su familia, feliz.